bienvenidos al Método Gros, los clásicos. En esta Mi Cocina recorremos las tradiciones de la pastelería del mundo. Y hoy nos toca Rusia, un enorme país tan vasto geográficamente como en su bagaje tanto de cocina como de pastelería. Y es difícil a veces elegir una receta donde hay tanta variedad, pero me decidí por dos. Uno es un pan de Pascua llamado kulich y el otro un rollo rellenos con amapolas, un rollo de amapolas. Es una forma de optimizar una masa de levadura utilizada en dos opciones completamente distintas. Vamos a comenzar entonces con ese pan. El kulich o kulik es un pan que es propio de la época pascual y en general se hace en forma de una torre, como un cilindro bastante alto. Y tiene una masa muy particular y un poco alejada de lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en levadura, que generalmente amasamos y amasamos sobre la mesada. En cambio, en este pan es una masa un tanto más líquida. Vamos a comenzar. Tenemos, por un lado, leche que vamos a colocar en un bol y la levadura la vamos a desmigajar en pedazos muy pequeñitos. Es levadura de cerveza, levadura fresca. Recuerden que pueden utilizar también la levadura seca. En ese caso utilizan la mitad, ¿no? Si acá dice 30 gramos, después utilizarán 15 para estas cantidades y lo trabajan exactamente de la misma forma. Una vez que tenemos nosotros esta levadura con la leche, vamos a agregar el resto de la leche. Toda la leche que pide la receta va a ir en esta especie de esponja primera. Y también una parte de la harina, casi un tercio o a veces a la mitad, depende de cómo estén acostumbrados a trabajar, va a ir en esta primera parte. Esto lo hacemos para que la levadura comience un desarrollo bastante importante de su colonia de fermentos acá, en esta parte. Y eso va a hacer que después resista con mejor chance todo el agregado que tiene de yemas, de manteca y demás, porque es un pan que es bastante rico. Sería como una versión, salvando las distancias, como la de una brioche rusa. Vamos entonces a dejar esto que fermente. Yo ya tengo después uno listo. Y después los sabores que tiene la preparación de Pascua son también a veces raros, porque tenemos que hidratar azafrán de muy buena calidad en vodka. Es decir, el vodka uno lo asocia más a lo ruso, el azafrán no tanto, pero de todas formas hay azafranes de muy buena calidad, no solo en España, sino también en Irán y en distintos otros países. Entonces, esto va a ser primero un elemento de color y imagínense de sabor. El alcohol es lo que aporta poco, casi que aporta negativamente a la fermentación. Pero sin embargo es uno de los leitmotiv de esta preparación. Y después tenemos yemas claras, una pizca de sal y azúcar. Sal, acá una pizquita. Siempre recuerden, las masas de levadura van a tener una pizca de sal y el azúcar, que todo esto lo vamos a comenzar nosotros a batir. Hay masas que hasta tienen las claras batidas a nieve. Dentro de las tantas recetas que existen de la cocina rusa, tienen claras batidas a nieve. Rusia, si bien la extensión y el clima sobre todo hace que no tenga desarrollos habitacionales muy importantes, tuvo una época de oro donde San Petersburgo fue una de esas capitales del estilo de París, de Praga, de Viena, donde entonces se sofisticó muchísimo la preparación de banquetes, de eventos y de reuniones sociales. Y todo eso hace que la pastelería multiplique también la necesidad de tener digamos, bandejas, de tener pastelería distinta, de que una fiesta no sea parecida a la otra y demás. Entonces todo eso fue formando un elenco de recetas, un abanico de recetas que son muy finas. Y en esa época se contrataba muchísimo a chefs franceses, que fueron los que armaron el bagaje
de recetas más glamorosas, podríamos decir así, dentro de Rusia. Y quedan estas recetas más de campo, que son más típicas, ¿no es cierto?, de los pueblos pequeños y de las tradiciones que todavía hoy se mantienen. Una vez que nosotros tenemos el fermento armado, ese batido hecho, lo que vamos a hacer es colocar el resto de la harina, porque recuerden que una parte fue a esa esponja. Una parte acá, vuelco todos los líquidos estos de huevo, azúcar que estuvimos batiendo. Incorporamos también el alcohol, la vodka con el azafrán y por supuesto la levadura. Y vamos a llevar esto. Esto lo van a dejar hasta que duplique el volumen, ¿no es cierto? Esta esponja, así que acá no vamos a tener demasiado problema. Ven que es bien aireada, eso significa que la levadura estaba óptima para actuar. Y ahora la máquina con el gancho o sus manos de a poco van a ir tomando todos esos ingredientes hasta lograr tener una masa, que ya les adelanté que no es una masa para nada dura, sino que es una masa bastante líquida para lo que uno conoce como masas de levadura. Y esto va a llevar un tiempo de armado, ¿no es cierto?, dentro de la máquina, donde si ustedes lo hacen a mano les va a parecer que les va a pedir harina y harina y harina. En cambio, cuando lo hacen dentro de la batidora, no siempre es así, porque la batidora al principio la va a hacer una masa líquida, pero después con el desarrollo del gluten, poco a poco va a ir formando una red mucho más elástica y entonces vamos a lograr tener como esas masas de brioche, que al principio son muy blandas y que después con el amasado se van poniendo más resistentes. Entonces vamos a darle un poquitito más. Siempre al principio para unir los ingredientes puede ir más lento, después hay que hacerla más ligero. Acá vamos a agregar de a poco la mantequilla pomada y vamos a dejar actuar a la máquina que haga el reemplazo de nuestros brazos ahí adentro. Entonces, todo eso lo vamos a cargar. Mientras tanto, preparo algunas almendras. Esto es optativo, hay quienes le agregan cosas como para que sea un poco más sustancioso, con pasas, con almendras, con nueces. Yo en este caso lo que voy a agregar es una parte de las almendras picadas, que es más lo tradicional, y el resto van generalmente en la superficie. Entonces, las almendras pueden estar peladas o pueden estar repeladas. Y, por supuesto, en este caso no están tostadas. Queremos solamente la parte grasa de la almendra y no queremos ese sabor a frutas secas tostadas. Vamos a mostrarles un poco la masa. Si ustedes se fijan, lo que yo les digo es que esta masa tiene esa textura que parece un poco la de la brioche. Y esta masa yo no la puedo trabajar ahora todavía con las manos, tengo que estar en la máquina durante unos cuantos minutos más hasta que todo esto se vaya separando del bolsa. Recién ahí le puedo agregar algún puñado más de harina. Sí le puedo agregar las almendras y ahora dejar que la masa trabaje ahí. Cuando la masa esté lista, ustedes como siempre la dejan leudar al doble de su volumen en un sitio tibio y después la colocamos en los moldes. Yo tengo ya una masa puesta en el molde que está levada y les voy a mostrar que el molde, en este caso es un molde de Charlotte. ¿Cuánto lleva, por ejemplo, este pan? Hace 8 horas que está levando para llegar a esta altura. Tenía un tercio de la preparación, era muy blando y hace 8 horas que está a temperatura cálida dentro de la cocina antes de llevar al horno. Y ven, una vez que está el pan en el ras del molde, recién ahí lo vamos a llevar al horno. Un horno a 170, 180 grados durante una media hora y el pan va a estar listo. Colocamos las almendras ahí. Si ustedes tienen un horno muy alto,
Recuerden que las almendras las tienen que mojar para poder ponerlas en la masa. Vamos entonces al horno. 180 grados. Y colocamos ahí en la mitad. Es un pan súper rico como para comerlo así solo, como para acompañar algún ahumado o como para patés, porque imagínense que es un pan en definitiva de azafrán que tiene una parte de azúcar pero que no es demasiado importante. Yo lo voy a dejar, así no hace más ruido. Y vamos a pasar a la segunda receta. La segunda receta es un rollo de amapolas, donde yo voy a utilizar la masa de azafrán, pero con el agregado de 300 gramos de harina. Es decir, esa misma receta le agregué 300 gramos de harina para entonces tener una masa que pueda llegar a amasarla y estirarla, porque de otra forma no lograría tener. Entonces, el color es más pálido y la masa es mucho más resistente, pero se va a poder estirar perfectamente. Y esa masa la vamos a rellenar con un relleno de semillas de amapola, algo muy clásico de todo lo que es esa zona de Polonia, de Rusia, de Ucrania, de todos esos países, mismo la misma Europa de Austria, del sur de Alemania y demás, que utilizan mucho las semillas de amapolas. Entonces vamos a hacer un relleno con ellas. Las semillas de amapola, cuando ustedes las compran, que son como unas esferitas entre grises y oscuras, la mayoría de esas recetas que vienen de esos países dicen que hay que molerlas, pero es difícil moler las semillas de amapolas porque en una procesadora, la procesadora les hace cosquillas, les saca un poco el polvo exterior, pero jamás las va a moler. Necesitamos tener molinillos especiales, como este que parece un molinillo de carne. Yo lo compré en Hungría, es un molinillo que es específicamente para eso, y entonces lo que hace es molerlas de tal manera que queden realmente una pasta, y entonces después los rellenos quedan bien oscuros y la preparación tiene totalmente otra textura. Uno se imagina semillas de amapola como algo crocante, pero en el caso de los rellenos de estas preparaciones europeas, la semilla de amapola es una especie de espesante y que da ese color oscuro. Si ustedes no tienen esto, en una casa de repostería generalmente tienen los molinillos y ahí los pueden llevar para comprarlos y hacerlos. ¿Ven? Enseguida empieza a trabajar. Yo tengo ya las amapolas molidas y recuerden que en pastelería todo tenemos que pesarlo, entonces no es cuestión de moler un puñado y agregarlo, sino que tiene que estar pesado. Y tengo que hacer una especie de crema pastelera con esto, con lo cual vamos al fuego, vamos a calentar leche, vamos acá, ahí, y acá tenemos leche. Y vamos a traer el resto de los ingredientes. Las amapolas, azúcar y como espesante, en vez de tener almidón de maíz, el espesante acá va a ser la sémola de trigo. El semolín, el que usan para hacer las pastas en Italia, este es el que voy a usar y que lo voy a mezclar con el azúcar tal cual haría si tuviese almidón de maíz. Entonces esto lo llevo allá y las amapolas también. Primero el azúcar con el semolín y esto lo vamos a unir y después las semillas de amapola. Primero esperen que se funda el azúcar y que la leche empiece a calentar antes de espesar. Y después recién vamos a agregar las semillas de amapola. Si no quieren utilizar semillas de amapola, podrían moler avellanas o de almendras. De la misma forma podríamos tener un relleno muy rico y un poco más tradicional al estilo occidental. Ven, como el semolín ya había espesado, directamente es unir esta pasta. Ya retiro del fuego y voy a ir a un bol para pasarlas. Entonces aquí mismo
Bajamos. Ahí. Y vamos a hacer que pierdan un poco de calor. Y ahí vamos a perfumar ralladura de limón, pasta de almendras o mazapán, clásico también de todas estas preparaciones. El mazapán lo pueden comprar hecho, si no tienen, pueden reemplazarlo por mitad de almendras molidas y mitad de azúcar impalpable o azúcar en polvo. El mazapán, pero generalmente el mazapán o pasta de almendras lo van a conseguir en la mayor parte de las casas de repostería. Y finalmente va a llevar una clara de huevo. Eso va a ser para ligar después la preparación en el horno fundamentalmente, no tanto ahora como cuando estamos en el horno. Entonces, recién cuando enfrió va a ir la clara y ahí terminado el relleno. Vamos a estirar la masa y vamos a arrollar justamente este rollo. Vamos a hacer un poco de orden. Tenemos la masa ahí ya elevada, palote y harina extra para estirar. Un poco de harina, bajamos la masa. Tendríamos que lograr un rectángulo de 30 por 40 centímetros aproximadamente. Desgasificamos y vamos a hacer que esto llegue para después poder estirarlo bien. Y bien, siempre con harina en la mesada y demás. Ese pan de Pascua, me acuerdo muchos amigos en Berisso, hay una congregación de hermanas religiosas que siempre hacían la Pascua, entonces los sábados a la noche, después de la misa de resurrección, salían con todos esos panes que se hacían muchos en las latas de durazno o en las latas de tomates al natural. Entonces es un molde clásico de tener para hacer. Es el molde clásico de la brioche mousseline, que es como un cilindro. Vamos estirando y cuando notemos que la masa está del tamaño que ya nos viene bien, entonces podemos colocar el relleno. Quizás con este relleno tengamos para 2 masas, ustedes eso lo van viendo. Esto acá, el relleno más hacia el medio y tengo que tener listo el molde. Entonces voy a buscar el molde que ya está enmantecado. Para saber un poco cuál va a ser el tamaño que necesita. Y más o menos estamos. Entonces, arrollamos un poco hacia los bordes. ¿Sí? Este otro. Muchas veces como cuando hacemos las palmeritas, ¿no? Vamos para un lado, vamos para el otro. Y todo esto lo colocamos aquí en el molde. Y una vez que haya duplicado el volumen, entra en el horno a 180 grados durante 30 a 35 minutos. Y así tenemos entonces este rollo de amapolas. El pan ruso en el horno, el rollo levando. Vamos a ver el paso a paso de estas dos recetas. Pan de Pascua. Mezclar 25 gramos de levadura de cerveza con la leche y 150 gramos de harina. Dejar fermentar. Batir 150 gramos de azúcar con 4 yemas y 120 gramos de clara. Hidratar medio gramo de azafrán con 2 o 3 cucharadas de vodka. Colocar en la batidora 350 gramos de harina. Agregar la vodka con el azafrán. Unir la espuma de levadura y el batido de huevos. Formar una masa blanda e incorporar 150 gramos de manteca. Opcionalmente, agregarle 50 gramos de almendras picadas. Dejar duplicar el volumen de la masa. Moldear en un molde de tubo.
Dejar fermentar y hornear a 180 grados por 35 a 40 minutos. Para el rollo de amapolas, agregar 300 gramos de harina a la receta de masa de Pascua. Formar un bollo y dejar levar. Estirar de 30 por 40 centímetros. Para el relleno, calentar 240 centímetros cúbicos de leche. Unir 100 gramos de azúcar y 30 gramos de sémola de trigo. Cuando empiece a espesar, agregar 150 gramos de semilla de amapola molida. Pasar la mezcla a un bols y agregarle 120 gramos de mazapán y una clara de huevo. Perfumar con ralladura de limón. Untar la masa con el relleno tibio y arrollar. Colocar en un molde y dejar duplicar el volumen. Hornear a 180 grados por 30 a 35 minutos. En la heladera estoy buscando una ricota azucarada que se moldea en forma también en altura llamada pashka, que no es ni más ni menos que el quark o la ricota con un poco de azúcar, y a veces se utilizan yemas, a veces se utiliza algún aromatizante, pero por lo general es una ricota que nos va a servir para acompañar ese pan tan seco. Entonces, si carecemos de los moldes de madera, vienen unos moldes de madera que se van encastrando hasta formar una pirámide, entonces ustedes pueden adaptarlos a una taza o algún envase así plástico. Incluso a veces se hacen con macetas para que vaya drenando un poco el suero. Y después tenemos acá, entonces, la pashka, a los cuales se les pone una X y una B, que en el lenguaje cirílico significan que Cristo renace o que Cristo sube, y es lo clásico de usarlos. ¿Y cómo comemos este pan? Generalmente cortamos todas las rodajas, lo volvemos a armar y nunca vamos a comer la tapa hasta que sea lo último que vaya quedando. Siempre se van a sacar rodajas del medio para poder utilizarlas. Entonces, ustedes mantienen todo el pan armado con la tapa correspondiente. Y a esta rodaja la vamos a untar con esta ricota y después, entonces, ya la podemos servir y degustar como si estuviésemos en un domingo de Pascua en Moscú, en San Petersburgo o donde a ustedes les ocurra o los atrape esa festividad. Como ven, son recetas muy clásicas y que después se entrelazan un poco en las historias entre unas y otras, porque dicen que, por ejemplo, la masa del kulich deriva de la masa del babá, de ese babá que llegó a través de un rey polaco al límite de Francia con Alemania en la Lorraine, y después el hijo de ese rey polaco se casa con uno de los reyes de Francia, lleva el cocinero, la masa y un montón de cosas al Palacio de Versalles, y a partir de ahí surge el babá al rum y el sabarén, que son otra de las glorias de Francia, no de Rusia, y así se van cruzando las fronteras europeas, no solo en la geografía, en la política, sino también en la pastelería. Espero que les hayan gustado estas dos recetas, que las practiquen, y nos vemos en el próximo Método Gross, los clásicos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.